y la NOR, la transición es contraria. Ahora yo debo de hacer una transición de 1 a 0, fíjense bien, para que lo que está en la entrada I pase a la salida S. Igual, en la compuerta NOR, va a dejar pasar los datos, pero nos va a dejar pasar invirtiéndolos. Esto es, si había un 0, pasa un 1, si había un 1, pasa un 0. Y esto es importante, ven, que hay común. AND y NAND usan la misma transición. Al igual que OR y NOR usan la misma transición de 1 a 0. ¿Qué es transición? Porque luego a veces esta palabra me causa conflicto al mencionárselas. Transición es un cambio. Cuando en la entrada C existe un cambio de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0, entonces tenemos transición o cambio. ¿Qué más detalles nos es importante señalar? Bueno, pues vean que cuando el control está cerrado en la A, hay ceros en la salida. Cuando el control está cerrado en una NAND, hay unos en la salida. Cuando el control está cerrado en una, perdón, está cerrado, aquí se cierra con unos, acá se cierra con ceros. Al hacer la transición a 0, tenemos que los valores se complementan, pero lo importante es que aquí, si tengo cerrado el control, hay unos y acá hay 0. ¿Es importante grabarse los detalles? Pues sí, sí es importante. No puedo decir que no habrá cosas que no haya que memorizar. Es muy importante. Vean que aquí lo que hago con la NAND, con la AND, con la NAND, con la OR, con la NOR. Estas dos tienen la misma transición, estas dos tienen la misma transición en C. En I, o los datos, aquí cuando los datos no los dejo pasar, está en ceros, acá está en 1. Acá cuando no dejo pasar los datos, está en unos. Cuando no dejo pasar los datos en la NOR, está en 0. Y esos son los pequeños detalles que me debo de aprender. Bueno, una vez que se entendió esta tablita, digan si alguien tiene dudas o algo que no le quede claro. Digan sí, digan no. Sí, profe. Bueno, está claro, no hay dudas. Bueno, vamos a regresarnos a nuestros arreglos para poder agregárselo como tercera terminal. ¿En qué consiste el arreglo? Bueno, pues son dos compuertas AND, o dos compuertas NAND, o dos compuertas OR, o dos compuertas NOR. Lo interesante o lo importante, vean, es que a la hora de conectarlas, tomo en común una terminal de aquí y una de acá. Y ahí a eso le llamo CK. O lo que acá era la C. ¿Por qué? Porque entonces con esto yo tengo control para dejar pasar lo que está en esta entrada y lo que está en esta otra a cada una de las salidas. Si yo aquí no hago la transición de 0 a 1, no importa que tenga yo en la otra entrada de cada compuerta, ese valor nunca va a pasar acá. Porque al tener un 0 aquí, automáticamente un 0 en una AND provoca un 0 en las salidas, sin importar que tenga yo en la otra. Bueno, pues entonces cuando hago la transición de un 0 a un 1, estoy habilitando o dejando que lo que estaba aquí, en esta entrada y en esta otra, pasen acá a las salidas. Y esa terminal, para indicar que es un reloj, se simboliza de la siguiente manera. Vemos la vertical, el triangulito y la entrada. ¿Sí se entendió?
Al poner la entrada de esta manera se indica y el triangulito indica que tiene que haber una transición, tiene que haber un cambio. ¿De qué valor a qué valor? La línea solita indica que debe ser un cambio de 1, perdón, de 0 a 1, porque si el valor activo es 1 y el valor que le precede para poder hacer un cambio de transición, pues debe ser un 0, entonces la transición aquí es de 0 a 1. Que también en forma de una señal cuadrada se conoce como flanco de subida. Igual sucede para la compuerta NAND, debe haber una transición o cambio de 0 a 1, que también se va a simbolizar de la misma manera y se conoce como flanco de subida. Pero en el caso de las compuertas OR, NOR, otra vez tomamos una de las entradas en común, la conectamos al punto donde va a ser el reloj, igual con las NOR, y aplicamos una transición ahora contraria, porque según lo que vimos aquí, estas trabajan con la transición contraria, de 1 a 0, de 1 a 0. Y es importante, no pierdan de vista. ¿Por qué puse una bolita? Pues para indicar que el nivel activo es 0, entonces aquí la transición debe ser de 1 a 0. Porque la bolita me indica que el valor activo es el 0, pero para que exista una transición, pues debo de colocar primero el valor contrario al 0, que es el 1. Y entonces es cuando decimos que hubo un cambio de transición de 1 a 0 y la forma de simbolizarlo es esta. Entonces, nosotros podemos checar la misma situación con las compuertas NOR. La única diferencia, acuérdense, entre usar AND y OR, NAND y NOR, es que el valor que están controlando para dejarlo pasar o no hacia las salidas del arreglo de compuertas, aquí es sin invertirlo y acá es invirtiéndolo. Aquí dejamos pasar el valor, si aquí había un 0, pasa un 0, si aquí hay un 1, pasa un 1, si aquí hay un 0, pasa un 0, si aquí hay un 1, pasa un 1. Lo mismo va a suceder aquí. Si hacemos la transición, vamos a permitir que lo que pasa vaya a la salida, pero invirtiéndolo con el valor contrario. Si había un 1, pasa un 0. Si había un 0, pasa un 1. Igual acá. Si aquí hay un 1, pasa un 0. Si aquí hay un 0, pasa un 1. Lo que debemos de entender es que con este arreglo invertimos. Sin este arreglo no invertimos. ¿Alguna duda o pregunta? No, maestra. profesor. Una pregunta. Yo tengo dos modelos de flip-flops, uno con compuertas NOR, de lógica positiva, uno con compuertas NAND, de lógica negativa. Y tengo 4 posibles arreglos. Cada uno de estos arreglos lo puedo conectar a los flip-flops que les mencioné acá arriba. ¿Y cómo? Bueno, pues las salidas de este arreglo deben ir a las entradas R y S de cada uno de los flip-flops. ¿Me explico? Yo puedo entonces combinar las AND con este. También puedo conectar las NAND con este o con este. Y así con los demás. La pregunta es ¿cuántas combinaciones posibles puedo hacer? Fue pregunta. A ver, ¿quién responde? Sí, o sea, tú tienes aquí 4 posibles arreglos que puedes hacer, ya sea con una, con la otra, o con esta, o con la otra compuerta. Son 4. Y tienes 2 modelos de flip-flops, el de lógica positiva y el de lógica negativa. Si tú puedes combinar a cada uno de ellos con cada una de estas, ¿cuántos arreglos o cuántas combinaciones puedes hacer? 8. 8. A ver.
si alguien no entendió es, puedo ponérselo al de lógica negativa y al de lógica positiva. Y como puedo hacer lo mismo con los demás, pues serían 2, 4, 6, 8. Bueno, pero aquí surge otra pregunta. De los 8, 4 no me van a servir. Solamente me van a servir 4 de esos 8. Esto es, yo voy a poder combinar y a cada uno de ellos con 2 de los arreglos, pero no con los 4. ¿En qué o en qué me baso para poder plantear cuándo sí, cuándo no? En los tipos de lógicas, Parte es eso, pero fíjense bien lo que sucede con los arreglos. En el AND, cuando no activo, o sea, cuando el control no está activo, hay ceros. En la NAND hay unos. En la OR hay unos y en la NOR hay ceros. Esto es lo que va a determinar qué combinaciones son o no posibles. Por ejemplo, plantéense qué es lo que sucede. ¿Cómo dijimos que era? ¿De lógica qué? Positiva. ¿Qué valor es el que no le afecta? Los ceros, porque cuando hay ceros, memoriza, no hay cambios. Bueno, pues entonces quiere decir que el arreglo que no le va a afectar y lo va a funcionar bien es el de la A. ¿Por qué? Porque la A, ¿qué hace? Cuando no activamos el control, cuando no hay transición, aquí hay ceros. Y ceros en este flip-flop es memorización. Bueno, vamos a analizar qué otro arreglo me permite lo mismo, pues ¿Por qué razón? Porque la NOR, cuando no está activo el control, en las salidas hay ceros, y los ceros en el primer flip-flop no activan nada, estaría en memorización. Ahora, para las compuertas OR, si yo ahora a le pongo compuertas OR, ¿qué va a pasar? El OR, cuando no lo estoy utilizando, da unos, y el 1 aquí es memorización. Por lo tanto, ese es el arreglo ideal para que funcione correctamente. ¿Cuál otra arreglo le puedo agregar a para que funcione? El de las NAND. ¿Por qué razón? Porque las NAND también cuando no estamos activando el control o no mandamos transición, hay unos y estos unos alimentados aquí son memorización, no va a hacer nada. Y es lo que nos interesa, que de entrada no haga nada o que no se active un modo de prohibido sin hacer nada. No sé si me explico. Tanto en como en lo que buscamos es que al agregarle el arreglo y sin hacer nada, no provoquemos un estado prohibido. ¿Alguna pregunta o duda? Entonces, ¿cuáles son nuestros arreglos o posibles arreglos? 2 y 2. Con puertas AND y las NOR
para el de lógica positiva. Ajá. Compuertas OR y NAND para el de lógica negativa. O sea, el arreglo, ya sea que lo hagamos con estas o con estas, será para el flip-flop con compuertas NAND. Y este o este se los vamos a agregar al de lógica positiva con compuertas ¿no? Bueno, pues vean lo que finalmente se hace. Yo a mi flip-flop de lógica positiva le agregué el arreglo con las compuertas AND para tener una tercera entrada, la de reloj, la de sincronización. Pero al de compuertas NAND no le agregué más que un arreglo con compuertas NOR, OR. Y ahora vean que la otra manera es NAND con NAND, NOR con NOR. Aquí es importante que no pierdan de vista lo que estoy diciendo. Fíjense bien, el flip-flop en sí, aquí se considera de lógica positiva. ¿Por qué? Ya dijimos que si lo hacemos con compuertas, ¿no? Lógica positiva. Pero ahora quiero hacer una pequeña aclaración aquí, muy puntual. El arreglo puede hacer que esto se modifique. Pero ahorita vamos a ver en qué momento o por qué. Aquí determinamos que el flip-flop es de lógica positiva con todo y el arreglo, porque está hecho con compuertas NOR, y el arreglo no modifica nada. Aquí decimos que este es de lógica negativa y no sucede nada con el arreglo, porque el arreglo tampoco modifica nada, no hace nada. Pero, ¿qué va a pasar cuando hacemos estos cambios? Fíjense bien, dos flip-flops que ahora, al agregarles el arreglo, su lógica se ve modificada. Aquí la lógica sigue siendo negativa. Pero ¿por qué se modificó o por qué digo que visto desde afuera ahora es lógica positiva? Porque acuérdense que este control de paso de los datos o de sincronización, aparte de dejar pasar los datos cuando haga la transición, invierte los valores. Por lo que entonces esa inversión hace que ahora, visto desde afuera, me arreglo con compuertas NAND, se convierte en lógica positiva y el de compuertas NOR se convierte en lógica negativa por la inversión que sucede cuando los datos que tenemos en R y S visto desde afuera, al pasar se invierten al interior. Entonces, vean, tenemos lógica positiva, porque aquí los datos de el arreglo de reloj de entrada no va a modificar los datos, sigue siendo lógica positiva. Igual acá, flip-flop es de lógica negativa y no va a propiciar ningún cambio en el arreglo porque los datos pasan tal cual entran. Pero acá no, acá los datos se invierten cuando pasan de esta parte a esta otra, igual en R acá y en S. Y esa inversión hace que ahora consideremos que la lógica es contraria a la que tiene el flip-flop en la parte interior. Aquí este es positivo, pero con la inversión que le causa el paso o control de los datos que van desde las entradas más externas hacia el flip-flop, como los cambia la lógica. ¿Dudas o preguntas?
No, maestro. Bueno, pues es importante, no, es muy importante que no pierdan de vista la relación de letras, porque a veces en el examen pongo a veces pregunto, hago preguntas sobre los diagramas, o pido que hagan los diagramas, o que seleccionen, porque a veces para no tener que enviar evidencias y cosas así, bueno, yo se los pongo y nomás les digo, a ver, ¿cuál es el correcto? Bueno, les recuerdo, vean la relación de las letras. Cuando están usando flip-flops de lógica positiva es R con Q, S con Q. Cuando están usando flip-flops de lógica negativa es S con Q, R con Q. No pierdan de vista eso porque si no se afecta el diagrama. Y si yo pido, ya sea que lo dibujen o que lo escojan o que seleccionen, pues hasta las letras son importantes, no pueden cambiarlas. Y también el tipo de transición. Acuérdense que con compuertas OR, la transición es de 1 a 0, con compuertas AND es de 0 a 1, con compuertas NAND es de 0 a 1, con compuertas NOR, el reloj, es de 1 a 0. Bueno, hacia más adelante, fíjense bien, nosotros, ya para simbolizar un flip-flop, no se utilizan las compuertas. ¿Por qué no? Bueno, porque sería extenderse demasiado, dibujar demasiadas cosas, y más cuando voy a usar muchos flip-flops. Y entonces, el símbolo de un flip-flop es así como se los muestro. La terminal S, la terminal R, la terminal CK, la salida Q, la salida Q complemento. Y vean, pongo los de lógica positiva y la terminal de reloj, en el caso de los de lógica positiva, es el mismo, de 0 a 1. Y los de lógica negativa, que quiere decir que sus entradas o terminales se activan por ceros, acá por unos, por eso no está la bolita presente. Y aquí la bolita es para indicar que la transición primero llega a un 1 y luego un 0. Acá es un 1, perdón, un 0 y luego un 1. Acá les indico la simbología y la transición, flanco de subida, flanco de bajada, pulso. Hay algunos que funcionan con el pulso completo. ¿Alguna duda? Esto es nada más simbología. O sea, esto es para decir que adentro hay un arreglo con compuertas y hacer este tipo de esto. No, después más adelante vamos a ver que los flip-flops que le siguen al SR o que se diseñaron después, pues es obvio, se complican o son un poquito más extensos en su configuración de compuertas, usan muchas más compuertas, pero una de sus características, para empezar, fue que uno de ellos eliminó el estado prohibido. O sea, ya no existe. Bueno, pues ahora vamos a plantear el estado presente y estado siguiente. A la Q, que es la salida, la que usamos para simbolizar las salidas, hay algo que se le menciona, se le define o menciona un estado presente y un estado siguiente. Voy a hacer una corrección rápida aquí porque esto no debería estar así como T, sino como superíndice.
Y ya sea que lo encuentren en algún texto o cuando consulten algo en internet, lo vean como Q y Q más, o también lo pueden ver como QT y QT más 1. A Q o QT se le conoce como estado presente. Es muy importante que no pierdan de vista esto. Y a Q más o en el otro formato, QT más 1, se le llama estado siguiente. Y vean la definición básica. El estado presente se define como el valor de la salida cuando se energiza el circuito. Y esto puede ser 0 o 1. ¿Qué significa que energicemos? A veces cuesta trabajo el concepto hasta no hacer una analogía que nos permita entender fácilmente esto. Aquí ya me está avisando que entro a los 10 minutos. Si por alguna razón no he terminado el tema en lo que resta, yo me conectaré una tercera vez. Por favor, se reconecta para completar lo que nos quede pendiente o lo que nos reste de clase, de acuerdo a lo que tema que estamos viendo o que quiero ver. Bueno, vamos a hablar de una analogía. Analogía es una manera de ver la misma situación, pero con algo que no sea más común, más sencillo y más fácil. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver nuestra televisión, tomamos el control, prendemos la televisión, pero al encender, nosotros va a aparecernos un canal de televisión. Vamos a ver que está transmitiendo algún programa. Pero no siempre, cuando prendo la televisión, el canal que aparece es el que yo quería ver. Bueno, aquí debemos de entender que el canal que aparece por el hecho de prender la televisión, ese será el estado presente. Cuando yo energizo y se prende la televisión y aparece el canal 5, bueno, pues a eso le voy a llamar estado presente. Pero resulta que yo quería ver el canal 9. Cuando yo empiezo a oprimir mis botones de mi control para ir al canal 9, a eso es a lo que le voy a llamar estado siguiente. A lo que yo quiero llegar o a lo que yo quiero hacer. Entonces, cada vez que algún aparato lo encendemos, lo energizamos, por fuerzas, algo va a ocurrir. ¿Me explico? Es como si ustedes prenden su radio, puede estar sintonizado en alguna estación y es la que va a aparecer cuando encendemos. Pero ¿cuál queremos escuchar? Es a lo que se refiere con estado siguiente. Bueno, entonces tan simple. Lo que exista en la salida Q por el hecho de haber energizado, simplemente yo lo conecté a la energía. Por fuerzas en las salidas va a haber un 1 o un 0. A eso que sucedió por el hecho de energizarlo, a eso le llamo estado presente. Y puede ser un 0 o puede ser un 1. ¿Por qué podemos definir que sea en especial un valor? Pues no, o sea, eso es algo del azar. O sea, tiene que ver con que una de las salidas va a ser 0, como la otra es su complemento, la otra va a ser 1. Pero en realidad lo único que nos debe interesar es ese 0 o ese 1 ocurrieron en la salida al momento de energizar. No estaba en nuestras manos definirlo. Esto es, nosotros no podíamos definir que fuera 0 o que fuera 1. Pero una vez que encendió el circuito, que el circuito fue energizado, yo sí puedo modificar eso y hacer que una de las salidas Q
se vaya a 0 o se vaya a 1, y entonces a eso es a lo que le voy a llamar estado siguiente. ¿Alguna duda o pregunta? No entendí eso. Mira, Lo último que explico. en un circuito, en un flip-flop, tanto entradas como salidas o tienen 0 o tienen 1. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Bueno, ¿qué significa el estado presente? Todo circuito, y lo vimos en la definición, para que desarrolle su función o para que pueda hacer su función, tiene que energizarse. Y aunque me suene un poco tonto decirlo, tu televisión, si no la enciendes o no la energizas, no la puedes ver. Bueno, no puedes ver lo que hace, porque eso de que no la puedo ver, no sé si la estoy viendo. Pero me refiero que lo que debes de entender es que una vez que tú enciendes tu televisión, sucede que también algo va a aparecer. No puedes tú saber exactamente qué es, no sabes qué canal va a aparecer en las imágenes. Lo mismo sucede en el flip-flop. Una vez que tú lo energizas, la salida Q o tiene un 1 o tiene un 0, y es al azar. Y entonces a eso es a lo que le llamamos estado presente. Cuando tú energizas y en la salida Q hay algo. Ah, ok. Algo importante de entender es que no has manipulado las entradas. O sea, tú no le has puesto nada a las entradas. Simplemente energizaste tu circuito. Es como si yo te dijera, tú cuando encendiste tu televisión nada más apretaste el botón de encendido. No moviste más. Y el canal que aparezca no depende de lo que tú hiciste con el control. ¿Me explico? Ujú. Debe de aparecer lo último que fijaste la última vez que la utilizaste. Debe de, pero no puede. Pero puede ser cualquier canal. No sé si me explico. Y aquí sucede igual. Puede haber un 0, puede haber un 1. Cuando energices. Y fíjate, energizar no significa utilizar las entradas S y R ni el reloj. Tú no le pones nada a eso y de todas maneras en la salida Q tiene que ocurrir algo y lo contrario en la complementaria. Entonces, una vez que entendiste eso, ahora sí, ya lo encendiste, es como si yo te dijera, pues ponte el canal 13, o el 11, o el 12, el que sea. Entonces tú ya vas con tu control y le mueves para que aparezca el canal que te pedí. Pero aquí sucede que yo te digo, bueno, ya está encendido. El estado presente fue de que a lo mejor había un 0 en Q, un 1 en Q. Ahora te voy a decir, ¿sabes qué? Ahora ponle un 0 en S o un 1 en R. Y eso va a provocar que algo suceda en Q. Por eso es que a lo que tú provocas, a lo que tú haces, ya manipulando las entradas y el reloj, a eso se le llama siguiente. O sea, por energizar ocurre un estado. Algo Ujú. va a suceder en las salidas. Pero cuando tú ya energizaste y ahora manipulas, le pones valores a S y a R y haces la transición, entonces provocas que en Q ocurra algo o suceda algo. Ya sea que tú dices, quiero que esté un 1 o quiero que esté un 0. Pero ya lo defines. Ok. ¿Sí? Bueno, dice, aquí vemos. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que establecer y es que nuestro flip-flops tiene este símbolo. Y a partir de este momento nosotros vamos a establecer 3 tablas que nos son importantes conocer para manejar un flip-flop.
Bueno, pues entonces tenemos la tabla de estados, la tabla característica, tabla de excitación. Tenemos un mapa, tenemos una ecuación de estados. Todo flip-flop que analicemos tiene que cumplir con esto. Bueno, pues vámonos a ver qué es. Yo creo que sí nos vamos a reconectar una tercera vez porque ya me está marcando 1 minuto y todavía no termino. Bueno, tabla de estados. ¿La tabla de estados qué es? Pues es la tabla que define el funcionamiento del flip-flop. Vean que tengo una columna CKL, una columna S, una columna R, una salida Q. ¿Por qué no pongo la otra?